Cronología de la saga Crono explicada. Bienvenidos a esta nueva entrega sobre la cronología de la saga Crono. Hoy exploraremos la línea de tiempo explicada de los sucesos de la época medieval de la historia de la saga Chrono Trigger y Chrono Cross. Capítulo 3, Era medieval antes del año 600 DC. Un nuevo inicio. En lo profundo de los recuerdos ancestrales de la humanidad, la era de Sil se desvaneció en leyendas, recordada apenas como un cuento de hadas, un susurro de gloria que alguna vez desafió a los cielos. En ese reino perdido, donde la magia floreció más allá de lo imaginable, el colapso trajo oscuridad y tragedia. Eschala, la princesa que encarnaba la esperanza de su pueblo, fue consumida por el inconmensurable poder de Lavos, su destino fusionado con el del monstruo que amenaza el flujo del tiempo y la vida misma. Ahora, los viajeros del tiempo, testigos y actores en la danza del destino, tendrán que regresar una vez más al fatídico año 12.000 a.C., un mundo cubierto por el hielo y el misterio donde la batalla definitiva los espera. El fin de la era glacial ha dado paso al amanecer de la era medieval, un periodo de fragilidad y renacimiento en el que el futuro de la humanidad pende de un hilo. Con el pasado, presente y futuro en juego, la lucha no solo decidirá el destino de una era perdida, sino también el curso del tiempo mismo. En estos nuevos inicios, mucho antes de que la humanidad reclamara su lugar como la especie dominante de la Tierra, un grupo de criaturas surgió de los pliegues de la evolución y la magia. Estas criaturas, que luego serían conocidas como los Mystics, nacieron en un mundo marcado por el caos y la energía elemental que fluía sin restricciones. Su historia es un enigma, envuelta en mitos y especulaciones. El surgimiento de las primeras civilizaciones Mystics. Las primeras civilizaciones Mystics florecieron en los valles ocultos y los bosques encantados del mundo. Estas comunidades estaban profundamente conectadas con la naturaleza y las energías mágicas del planeta. Construyeron templos dedicados a las fuerzas elementales y desarrollaron un sistema de runas que usaban para canalizar y amplificar su magia. Su sociedad era jerárquica, liderada por chamanes y magos que dominaban los secretos de las energías arcanas. Las leyendas cuentan que estos primeros líderes, guiados por visiones, establecieron las bases de una cultura que veneraba la magia como la fuente de toda creación y destrucción. La aparición de Ossie y el auge del poder Mystic. Ossie, una figura clave en la historia de los Mystics, nació en una época de conflicto entre su gente y los humanos. Dotado de una inteligencia astuta y una gran ambición, Ossie se convirtió en un líder carismático que unificó a las tribus dispersas de Mystics bajo un propósito común, la resistencia contra la expansión humana. Bajo su liderazgo, los Mystics desarrollaron estrategias tanto mágicas como militares para proteger sus tierras y afirmar su supremacía. Ossie era conocido por su habilidad para manipular a otros, reclutando a figuras poderosas como Flia y Slash, para formar un consejo de élite que consolidó el poder de los Mystics. Aunque algunos lo consideraban un tirano, para la mayoría de los Mystics, Ossie era un salvador que garantizó la supervivencia de su especie. Algunas teorías sobre el origen Mystics. En el universo de la saga, los orígenes de los Mystics han generado fascinantes teorías. Una hipótesis sugiere que los Mystics son descendientes de monstruos sobrevivientes de la caída del reino de Sil, criaturas que escaparon al cataclismo y evolucionaron en el tiempo. Otra teoría postula que son seres modificados por la influencia de Lavos, cuya energía alteró su genética, dotándolos de inteligencia y capacidades mágicas superiores. Finalmente, algunos especulan que los Mystics podrían haber sido creados o incluso traídos desde otra dimensión por la entidad, el misterioso ser que aparentemente guía los eventos del juego, como un recurso para equilibrar o desestabilizar el flujo del tiempo. Estas ideas entrelazan pasado, magia y dimensiones, alimentando el misterio que rodea a estos enigmáticos seres. El origen del Reino Guardia. En una época medieval donde los humanos estaban dispersos en pequeños pueblos, el continente de Zenan era un lugar de constantes conflictos.
Las comunidades aisladas enfrentaban amenazas de malhechores y seres mágicos que merodeaban las tierras, sembrando el caos. Sin embargo, en medio de esta incertidumbre, un grupo de individuos, quienes parecían haber heredado la tenacidad de Ayla y tal vez la inteligencia de los caídos de Sil, comenzaron a cambiar el curso de la historia. Estos visionarios comprendieron que la unión era la clave para sobrevivir en un mundo tan hostil. Entre ellos destacó un líder carismático y valiente, quien se convertiría en el primer rey de guardia. Las leyendas cuentan que este caballero encontró un colgante antiguo de origen desconocido. Aunque sus poderes estaban sellados, el objeto irradiaba una energía mística que inspiró respeto y admiración entre quienes lo seguían. Con esta reliquia como símbolo, el líder logró unificar a las comunidades dispersas, fundando en el año 1 DC el Reino de Guardia. El nuevo reino simbolizaba la intención de proteger a su gente, preservar el conocimiento y mantener viva la esperanza en un mundo sumido en incertidumbre. Con la ayuda de supervivientes de Sil, quienes aportaron su conocimiento avanzado, se desarrollaron técnicas de construcción que permitieron la creación de una ciudadela en el corazón del reino. Esta fortaleza, rodeada de imponentes muros, no solo brindaba seguridad, sino también se convirtió en un símbolo de unidad y fortaleza. Para consolidar su liderazgo, el primer rey de guardia estableció un código de leyes basado en la justicia y la colaboración entre las comunidades. Este sistema legal sentó las bases de una monarquía que perduraría durante siglos, guiando al pueblo a través de las adversidades y asegurando la estabilidad del reino. Con el tiempo, el reino de guardia creció en prosperidad y prestigio. El rey Guardia 21, quien gobernó en la Edad Media, se destacó como un líder popular y comprometido. Era conocido por luchar junto a sus hombres en el campo de batalla, ganándose el respeto de sus seguidores. Fue coronado antes del año 590 DC, y tomó como esposa a la reina Lene en esa misma época. Su reinado marcó un hito al ser el primero en mantener registros históricos detallados, posiblemente debido a los eventos trascendentales que estaban por suceder. El reino de guardia, con sus fundamentos en la unión, la protección y el conocimiento, se convirtió en un bastión de esperanza en el continente de Senan, dejando una huella indeleble en la historia del mundo. La llegada de Yanes a la época medieval. En esta era medieval, ocurrió un evento extraordinario, la llegada de un testigo del antiguo y mágico pasado. Yanes, el pequeño príncipe de la dinastía Sil, fue arrancado de su mundo por el catastrófico colapso de Ocean Palace, el evento que selló el destino de su reino y dispersó a su gente a través del tiempo. Envuelto en un torbellino de magia y caos, el joven Yanes apareció en esta época lejana, donde su historia daría un giro aún más oscuro y trascendental. Fue Ozzie, un líder entre los Mystics, quien lo encontró. Al principio, creyó que solo era un niño humano común y corriente, pero pronto percibió el aura de poder latente que emanaba de Yanes. Intrigado, Ozzie llevó al pequeño al corazón de la sociedad Mystic, donde el odio hacia los humanos era profundo y la magia negra florecía como un arte oscuro. Bajo la tutela de los Mystics, Yanes comenzó a desarrollar un talento prodigioso para la magia. Su mente, endurecida por la pérdida y el sufrimiento, se convirtió en terreno fértil para los secretos arcanos que le enseñaron. No está claro si fue la influencia de los Mystics o su propio despertar mágico lo que transformó su apariencia. Su figura adoptó un aire casi élfico, sobrenatural. Algunos creían que esta metamorfosis era un reflejo de su dominio de la magia negra, mientras que otros lo veían como una manifestación de su destino. Así nació Magus, un mago cuya ambición y poder eclipsaron incluso a los más grandes de los Mystics. Su presencia se convirtió en el núcleo de la sociedad Mystic, guiándolos hacia una nueva era de organización y estrategia. Con su vasto conocimiento y astucia, Magus transformó a los Mystics en una fuerza cohesionada, capaz de enfrentarse a los ejércitos humanos que habían despreciado y perseguido a su pueblo durante generaciones. Desde su imponente castillo, Magus comenzó a tejer su plan maestro. Sin embargo, su objetivo iba mucho más allá de las luchas terrenales.
Su verdadero enemigo era el ser cósmico que había destruido su hogar, su familia y su vida, Lavos. Alimentado por una venganza implacable, Magus canalizó cada gota de su poder hacia un propósito único: encontrar y destruir a la criatura que lo había condenado al exilio eterno en el flujo del tiempo. La llegada de Jannes a esta era no solo cambió el destino de los Mystics, marcó el inicio de un nuevo capítulo en la lucha entre el pasado y el futuro, la magia y la humanidad, la esperanza y la desesperación. Los Caballeros de la Mesa Cuadrada. En la era medieval, durante el auge de los Mystics, el Reino de Guardia enfrentaba una época de tensión y conflictos. Ante la creciente amenaza que representaban estas criaturas mágicas lideradas por Magus, el reino decidió formar una organización militar élite. Así nacieron los Caballeros de la Mesa Cuadrada, un grupo selecto integrado por los mejores caballeros del reino. Bajo el liderazgo del legendario Sir Cyrus, estos caballeros se convirtieron en la principal fuerza de defensa del reino, destacándose tanto por su valentía como por su destreza en combate. Sir Cyrus, un hombre de honor y símbolo de esperanza, inspiró a sus compañeros a defender el reino con fervor y lealtad, consolidando la reputación de los caballeros como los protectores de guardia. El cuartel general de esta noble orden se encontraba en el castillo de guardia, específicamente en el sótano del cuartel, donde una mesa cuadrada simbolizaba la igualdad y unidad entre los miembros. Este símbolo, en contraposición a la más tradicional mesa redonda, representaba la estructura organizada y estratégica del grupo, enfocada en la cooperación militar para enfrentar las amenazas que ponían en peligro la paz del reino. La Guerra Mystics. La Guerra Mística fue un prolongado y sangriento conflicto entre humanos y místicos que marcó la Edad Media en el Reino de Guardia. Aunque las raíces exactas de la guerra se pierden en la bruma del tiempo, se presume que surgieron de la profunda desconfianza y los prejuicios entre ambas razas. Los humanos, incapaces de comprender plenamente las habilidades mágicas de los místicos y perturbados por su apariencia poco convencional, a menudo los veían con recelo y temor. Por su parte, los místicos resentían el desdén y la hostilidad velada de los humanos, a quienes consideraban arrogantes destructores de la naturaleza y la armonía. A pesar de los intentos iniciales de los humanos por mantener una paz frágil, los místicos veían estas gestiones como hipócritas y vacías, alimentando su rencor. Las tensiones escalaron rápidamente, y los años de mutua sospecha dieron paso a un conflicto abierto que se extendió durante décadas. La guerra estuvo marcada por sangrientas batallas, estrategias de resguardo y constantes intentos de defensa por ambos bandos, dejando una cicatriz imborrable en la historia del reino y en las relaciones entre estas dos civilizaciones. La muerte de Cyrus. Cyrus, líder de los Caballeros de Guardia y mentor de Glenn, era un hombre valiente y honorable, admirado por su habilidad con la espada y su inquebrantable dedicación al reino. Como líder de los Caballeros de la Mesa Cuadrada, había llevado a cabo innumerables hazañas heroicas, entre ellas la recuperación de la Medalla del Héroe, un símbolo de esperanza para el Reino de Guardia, y la búsqueda de la legendaria espada Masamune. Sin embargo, su destino cambió trágicamente en su enfrentamiento con Magus, el oscuro hechicero que amenazaba al mundo. En una noche tormentosa, Cyrus y Glenn se enfrentaron a Magus en un acantilado desolado. La batalla fue brutal. A pesar de su habilidad, Cyrus fue superado por el poder mágico de Magus. Herido, pero aún de pie, Cyrus levantó el Masamune con la esperanza de asestar un golpe final, pero Magus, con un gesto lleno de desprecio, lo desarmó, haciendo que la espada se rompiera con un estruendo metálico. Antes de que Glenn pudiera intervenir, Magus lanzó un hechizo devastador. Una explosión de energía oscura envolvió a Cyrus, quien, con una última mirada hacia Glenn, le pidió que protegiera el reino. Un instante después, Cyrus cayó al suelo, inmóvil, mientras su cuerpo comenzaba a desvanecerse en un remolino de cenizas, dejando a Glenn paralizado por el dolor y la culpa. Pero Magus no se detuvo ahí.
En un acto de crueldad, utilizó su magia para transformar a Glenn en una grotesca forma anfibia, dejándolo vivo como un recordatorio de su impotencia. Atrapado en su nueva forma como Frog, Glenn recogió la medalla del héroe que había caído de las manos de Cyrus durante el combate. Prometió que, aunque ahora estuviera marcado por la derrota y la transformación, dedicaría cada momento de su vida a proteger el reino de Guardia y vengar la muerte de su mentor. Así, el sacrificio de Cyrus se convirtió en el juramento de Frog, una llama de esperanza en medio de la oscuridad que se cernía sobre el mundo. La intervención de los viajeros del tiempo en el año 600 DC. El año 600 después de Cristo marca la primera época visitada accidentalmente por los viajeros del tiempo en su aventura. Inicialmente, su llegada alteró el flujo natural de los acontecimientos, lo que llamó la atención de la entidad, una misteriosa fuerza que parece guiar sus destinos. La paradoja surgió cuando la princesa Marle, al ser confundida con la reina Lene debido a su parecido, fue borrada de la existencia. Este evento ocurrió porque Yakra, un místico infiltrado en la Catedral del Reino, estaba destinado a secuestrar a Lene, un suceso clave para la continuidad de la línea temporal. Sin embargo, Crono y sus aliados lograron frustrar los planes de Yakra, rescatando a Lene y restaurando el equilibrio temporal. Este acto de redención pareció ganarse la aceptación de la entidad, quien les permitió continuar su viaje a través del tiempo para enfrentar conflictos aún mayores. Tras estos eventos, Frog, abatido por su incapacidad para proteger a la reina, se retiró al bosque maldito, sumido en la culpa y el aislamiento. Sin embargo, la misión de los viajeros del tiempo no había terminado en esta era. Regresaron para involucrarse en el conflicto contra los místicos, enfrentándose a las tropas de Ozzy en el puente Zenan y logrando una crucial victoria para el reino. En el proceso, el grupo descubrió la legendaria espada Masamune, cuya restauración no solo desató su verdadero poder, sino que también devolvió a Frog su espíritu guerrero, renovando su determinación. Con Frog unido nuevamente al grupo, fijaron su objetivo en Magus, el líder de los místicos y aparente creador de Lavos, el enigmático ser responsable de la destrucción futura del mundo. Infiltrándose en el oscuro castillo de Magus, los viajeros enfrentaron a sus generales y finalmente libraron una épica batalla contra el propio mago. Sin embargo, la entidad parecía haber anticipado este enfrentamiento. En el clímax de la batalla, la invocación de Lavos por parte de Magus se salió de control. La feroz intensidad del combate desató una distorsión temporal, que transportó a los viajeros y al propio Magus a destinos desconocidos, dejando claro que este encuentro no era el final, sino un eslabón más en la compleja trama del destino. La nueva vida de los Dragonians en el Nido. En el distante y apacible archipiélago de El Nido, los supervivientes reptiles de Dinopolis encontraron una segunda oportunidad para prosperar. Estos seres, conocidos por los habitantes humanos del archipiélago como Dragonians, representaban un misterioso eslabón perdido en la historia. Aunque su apariencia definitiva sigue siendo un enigma, se especula que los Dragonians eran una evolución futura de los reptiles introducidos en Chrono Trigger. Los Dragonians se destacaban por su profunda conexión con la Tierra y su compromiso con la armonía natural. Este pueblo poseía un conocimiento avanzado en tecnología biológica, legado de su pasado en Dinopolis. Gracias a este conocimiento, erigieron Fort Dragonian, que se convirtió en su principal templo de rituales, un bastión defensivo y un centro espiritual. En este lugar, los Dragonians crearon importantes reliquias y artefactos, diseñados para canalizar y encapsular los poderes de la naturaleza. Esta tecnología permitió el desarrollo de un sistema de elementos que marcó profundamente la historia del archipiélago. Durante mucho tiempo, los Dragonians convivieron en paz con los humanos que habitaban el nido. De esta interacción nació una nueva raza conocida como demi-humanos, que combinaban las características de ambas especies. Los demi-humanos se dispersaron por las islas del archipiélago, contribuyendo al desarrollo cultural y social de la región.
Bajo la supervisión de Fate, un sistema que mantenía el equilibrio y la armonía en el nido, se consolidó una era de paz entre los Dragonians, los humanos y los demi-humanos. Sin embargo, los artefactos y reliquias creados por los Dragonians no pasaron desapercibidos. La energía elemental del archipiélago atrajo la atención no solo de Fate, sino también de exploradores y curiosos de otros continentes, que veían en estos artefactos un inmenso potencial. A pesar de la llegada de extraños interesados en los secretos del archipiélago, los Dragonians continuaron manteniendo sus principios de respeto y conexión con la naturaleza. Su legado perdura en las islas de El Nido, donde los demi-humanos y los humanos siguen viviendo, recordando la sabiduría y los aportes de aquellos antiguos habitantes que alguna vez caminaron junto a ellos. El legado de una era. La era medieval, más que una época de enfrentamientos entre caballeros y criaturas mágicas, se convirtió en el escenario donde la Entity identificó a aquellos destinados a moldear el futuro del planeta. Cyrus, un noble caballero cuyo valor trascendió el tiempo, dejó su legado en manos de Frog. Este, a pesar de su apariencia, logró alzarse como el legendario héroe de su época. Con la derrota de Magus, los Mystics quedaron debilitados, lo que marcó el fin de la guerra. Sin embargo, se les concedió la oportunidad de vivir en paz, aunque confinados a territorios reducidos. El reino de Guardia prosperó durante siglos en un periodo de paz y transformación. Este periodo, caracterizado por un regreso a una etapa pretecnológica, sentó las bases de la era presente, que forma parte esencial del entramado de la saga Chrono. En esta transición, la humanidad no solo sobrevivió, sino que encontró en el equilibrio con el mundo natural la clave para enfrentar el porvenir. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje por la era heroica y mística de la saga Chrono. Una época llena de conflictos, sacrificios y heroísmo, que sentó las bases para el inicio de una trama inolvidable. De nuevo, gracias por ver este video. Nos vemos en la próxima aventura. ¡Hasta pronto!